Continúan presentando Banco República, Enjoy, El Dorado, Buquebus, Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Amigos, las 11:03 de la noche, estamos con el senador Javier García. En instante estará Betty Molina, que es la directora de Medio Ambiente de la Intendencia, que encabeza, una mujer que encabeza una lista de diputados, en este caso la lista 600, que vota el Senado de Robert Díaz, y también tendremos al candidato presidencial en la última parte de Identidad Soberana, que es el doctor Gustavo Salle, que ya están aquí en el canal y mucho agradecemos. A ver, el tema seguridad y el tema narcotráfico. Un tema, yo creo que es difícil de encarar, no es sencillo, pero que evidentemente quizás, y sin quizás, falta mayor determinación en combatir esto para poder acotar los márgenes de delito y que la sociedad pueda vivir mejor, vivir más tranquilo. Allá estaba el plebiscito de Jorge Larrañaga, que se llamaba Vivir sin miedo, ¿no es así? Y creo que era, o simbolizaba, o significaba lo que todos los uruguayos de bien quieren tener, vivir sin miedo, para uno, para su familia, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con este tema? ¿Por qué los gobiernos o gobierno tras gobierno no encaran el tema narcotráfico como se debe, como una guerra, como debe ser? No es que falte determinación, tenemos que agregar instrumentos. Tanta determinación hay que tenemos récord histórico de cierre de bocas de pasta base. En este gobierno hay récord histórico. Coqui Antía me decía el otro día, me mostraba, Coqui, estamos recorriendo el centro de monitoreo, mostraba las cifras y estaba el jefe de policía y la verdad que es lo que se ha hecho aquí en Maldonado y que se ha hecho en todo el país con el cierre de boca de pasta base es histórico. Si no es determinación, se requieren nuevos instrumentos. Porque entre otras cosas el narcotráfico, desde hace 2 o 3 años en Uruguay, tuvo un agravamiento de la violencia que en Uruguay no era conocido. Lo podría ver en Netflix, pero no se ve en Uruguay. Gente descuartizada, prendida a fuego, torturada, eso no se veía. Requerimos seguir avanzando a partir de lo que hicimos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hoy tenemos una policía a partir de la LUC, que el Frente lo votó en contra y lo plebiscitó y se reafirmó por la soberanía popular. Agregamos instrumentos, la defensa, la legítima defensa presunta de los policías, que el Frente quiere derogar. O sea, ahora tenemos una policía respaldada política e institucionalmente. Tenemos que avanzar en la descentralización de la republicana. Me acuerdo cuando se inauguró aquí el destacamento de San Carlos. Tenemos que mejorar la inteligencia, tanto criminal como económica, para perseguir al narcotráfico. Y requerimos los allanamientos nocturnos. Es inexplicable cómo el Frente Amplio no respalda. Somos uno de 4 países en el mundo, hay 190 países que lo tienen. Usted me dice, ¿A qué lo atribuye usted? Que el Frente Amplio no apoye los allanamientos nocturnos. No tiene explicación ninguna, porque no tiene fundamento ninguno. Solo un tema ideológico. Porque usted tiene que explicar, póngase que acá en la esquina, o en cualquier esquina del Uruguay, un juez sabe que hay un criminal, que no tiene por qué ser un narcotraficante o un criminal, como fue el asesino de Estación La Floresta, que hubo que esperarla, sabía el juez, la policía tuvo que esperar que amaneciera, y si se le escapaba. Entonces, el juez sabe que ahí está un criminal o un narcotraficante, lo que sea. ¿Quién se beneficia de que en la oscuridad, en la noche, no se pueda allanar? ¿Se beneficia la gente? ¿Se beneficia la justicia? No. Se beneficia el criminal, que puede aprovechar la oscuridad para escaparse o para destruir pruebas. Entonces nosotros no queremos darle la oportunidad a que un narcotraficante o un criminal se escape. Le queremos echar mano a la hora que sea, con la garantía de la justicia, como decías tú en la introducción. Mira qué diferencia. Mientras nosotros planteamos la habilitación de los allanamientos nocturnos para perseguir, entre otros, a los narcotraficantes, en el Frente Amplio, en el gobierno del Frente Amplio, los narcotraficantes. Moravito se le iba de noche de la jefatura de policía de Montevideo. El viernes pasado aquí, donde estuvo usted sentado, el candidato a la presidencia de Cabildo Abierto, el general Guido Manini Ríos, aseveró en forma temeraria, ¿no es así?, que el Frente Amplio fue quien le abrió las puertas y no combatió como debía
al narcotraficante, al narcotráfico. ¿Usted lo comparte? Yo creo que el Frente Amplio tuvo una visión absolutamente, no sé si decirle o romántica, o que invirtió la carga de la prueba, que partió en el 2005 con la liberación de presos, que vuelven a plantear ahora dentro de sus líneas programáticas. ¿Cuál es esa visión absolutamente insólita? Que invertía la carga de la prueba. La tesis era, los criminales, los delincuentes, lo son por una sociedad que le quita oportunidades. En verdad no eran delincuentes para el Frente Amplio, eran víctimas. Y nosotros, todos los uruguayos, éramos culpables de que hubiera delincuencia. Entonces, ¿cómo fue la consecuencia de ese razonamiento? 900 presos que se les liberó las puertas para que salieran. Y cuando fuimos a la LUC, dijeron, no, ¿cómo la legítima defensa presunta? Hay que drogarla, por suerte la gente dijo, no, tiene razón la coalición. El delito de agravio a la policía. Antes pintarrajeaban a la policía. Yo me acuerdo que usted se va a acordar, en la puerta de la Cancillería, y un policía no pudo reaccionar, hubiera ido preso el policía. Creamos el delito de agravio policial, que quiere drogar el Frente Amplio. Duplicamos las penas de los menores, las penas máximas de los menores de 18 años que cometen delitos aberrantes, los más graves, homicidio, violación, rapiña, etcétera. Quieren derogarlo. El mantenimiento de los antecedentes. Es decir, hay una cantidad de los menores que cometen delitos aberrantes. Entonces, hay una cantidad de instrumentos que empezamos a tener, que empezó por uno, respaldo político e institucional a la policía. La policía sabía, con los gobiernos del frente, que muchas veces cuando actuaba, el que terminaba en el juzgado era el policía y no el chorro. Ahora el policía sabe que actúa, y cuando actúa como debe ser y actúa, salvo los casos que suceden excepciones, porque en su profesión, en la mía también hay excepciones, actúa de acuerdo a la Constitución y la ley, atrás hay un gobierno que le dice al señor policía, yo lo respaldo. O sea que usted pone la papeleta del sí amarillo y negro. Y bueno, la papeleta del sí amarilla, no me acuerdo de qué color eran las letras. Está bien, pero no introduce usted la papeleta blanca y negra de la reforma o el intento de derogación de la reforma jubilatoria, y fundamentalmente el epicentro es la derogación de las administradoras de los fondos de pensión, conocidos como las AFAPs. No solo no voto el sí de la derogación de la seguridad social, que voy a dedicar hasta el último minuto en decirle a los uruguayos que ese voto destruye al Uruguay social, que ese voto destruye las jubilaciones y las pensiones, porque no es que derogue, que lo deroga, solo la reforma del 23, de hace 2 años, deroga la reforma del 96, destruye el sistema de seguridad social, que es un pilar fundamental de la protección social del Uruguay, que aparte estamos en desacuerdo con la confiscación de la propiedad privada. Este es un tema de fondo. Quienes los impulsan no creen en la propiedad privada, no creen en que el fruto de su trabajo es suyo. No es del señor nadie. Yo no tengo derecho a hacer así, sacárselo, ponerlo en una bolsa. Mire lo que pasa, lo que podría pasar. Le van a meter la mano en un bolsillo para sacarle el ahorro a 1,5 millones de uruguayos, 1,5 millones de uruguayos que los tienen en los fondos de ahorro previsional. Esto lo hizo el kirchnerismo en Argentina. Lo que están planteando el Frente Amplio acá, el PIT-CNT del Frente Amplio, es kirchnerismo puro. Fue lo que hizo Cristina Kirchner en el 2008. Con una mano en el bolsillo izquierdo le sacan la plata. Y después le van a meter la mano en el bolsillo derecho para aumentarle los impuestos, para pagar lo que le sacaron de y se licuó. Como decía mi madre, la ganancia tío Chicha. Así que le sacan la plata, le roban su ahorro y después le piden la plata para financiar la seguridad social. Una cosa increíble, absolutamente irresponsable, demagoga, populista, pero lo más grave de todo, destruye la seguridad social. No puedo dejar de preguntarle a usted como ex ministro de Defensa el tema de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, muchos hoy presos por presunción y no por pruebas. Y esto de ninguna manera significa que quienes han cometido violaciones a los derechos humanos no deban pagar sus penas, ¿no? O sus delitos. Pero, ¿cuál es su visión con respecto a estas personas y al tema militar y al tema de derechos humanos? Hay un Instituto de Derechos Humanos que tiene recursos para seguir con este tema abierto, buscando o intentando buscar la verdad. Estoy convencido, hoy justo estuve hablando con una periodista de Le Monde Diplomatique que me preguntó sobre estos temas. Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en el tema de
conocimiento de la verdad, de toda la verdad, porque acá en Uruguay durante años se reveló una verdad muchas veces editada, recortada, a gusto de algunos consumidores. Y por eso nosotros en nuestro ministerio y en este gobierno liberamos el acceso a los archivos, que se va a reglamentar, para que todos pudieran acceder, porque había información que se ocultó. Y me decía la periodista, y se lo digo a usted ahora, usted está sosteniendo, me decía, que en los gobiernos de Frente Amplio se ocultó información sobre el pasado reciente. Y yo le dije, sí, señora. En este caso, sí, señor, se ocultó. Porque es objetivo. Cuando yo asumí en el ministerio, había pedidos de acceso a la información, por ejemplo, sobre tribunales de honor, que estaban a poquitos metros de mi oficina, que se le había pedido por parte de los familiares de desaparecidos al gobierno de Frente Amplio y no se les había dado. Y yo ordené que se buscara y que se les diera. Y inmediatamente se encontró y se les dio. ¿Por qué no se les dio? Bueno, porque yo creo, esa información y otra, ¿no? Sobre el caso Rolic, información toda que estaba en el ministerio, en oficinas del ministerio. ¿Por qué hubo información que se ocultó? Bueno, yo creo porque hubo un pacto de silencio. ¿Entre quiénes? Entre el MLN y militares golpistas, y militares que dieron el golpe de Estado o de la dictadura, que se consideraban entre sí casi que correligionarios, la teoría de los combatientes. Ellos estaban en un pedestal moral, que nos miraban a todos los uruguayos y se reconocían, sí, que se habían enfrentado, pero que ellos eran combatientes, valientes, frente a todo el Uruguay. Ese pedestal moral destruyó o quiso destruir al Uruguay y nos tomó a todos como rehenes. Entonces, el avance que se ha tenido no ha sido todo el que se ha querido, pero creo que hay instrumentos y hemos tomado decisiones en este gobierno que han demostrado, primero, que cuando se habla de verdad, es toda la verdad y no parte de la verdad recortada para que algunos se sientan más cómodos en ese pasado. Así que yo soy un hombre, yo soy blanco, me formé la vida política con Wilson. Nosotros los blancos no tenemos cuentas pendientes con el pasado, no le debemos ni participamos de ningún pacto con el pasado. Bien, ahora, la Constitución de la República establece que la recuperación de cualquier recluso no es para un martirio. Entonces, todo lo que usted me está diciendo, o lo que está manejando usted y cuál es su opinión, me lleva a preguntarle, si mañana el Frente Amplio es gobierno, y además a sabiendas que tiene una fuerte impronta, por no decir una fuerza monolítica, que es el Movimiento de Participación Popular, pero en definitiva es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ¿usted considera muy posible que el MLN le dé la libertad a los militares que hoy están detenidos? Mire, en Uruguay hay separación de poderes y ningún gobierno puede entrometerse en la justicia. Yo con decisiones de la justicia, incluso con algunas que usted habló, no comparto. O sea, yo conozco casos de que, porque yo era ministro, recibía, pero el Poder Ejecutivo no, ni mete preso ni saca presos. El Poder Ejecutivo auxilia a la justicia. La justicia es un poder independiente. Pero no existe, por ejemplo, el instrumento del indulto. Lo que puede haber son aspectos legales o materia legal, que las leyes sí las vota el Parlamento, pero no es úcase, no es que el Parlamento lo haga. Yo creo que, si usted me pregunta, yo creo que hay un momento que el Uruguay tiene que todos tenemos que mirar para adelante. Que llega un momento que hay que mirar para adelante y los uruguayos, yo dije cuando asumí en el ministerio, y lo dije específicamente con el tema de los desaparecidos, que vamos a trabajar por la paz de los uruguayos, y que la paz no es un concepto en el aire, que la paz se construye con la paz en los hogares del Uruguay, y que había hogares en Uruguay que todavía no tenían paz, y por eso hicimos todo lo que hicimos, que falta mucho para hacer, para que en muchos hogares se recobre la paz con el encuentro de los restos de sus familiares desaparecidos. Pero creo que en algún momento el Uruguay va a tener que pensar en mirar para adelante, estoy convencido, será en algún momento, sucederá. Javier García, muchas gracias por estar con nosotros a 16 días de la campaña ya finalizada, de la elección nacional, el próximo día 27. Y bueno,
yo diría que muchas gracias porque además usted viene de Rocha para compartir este rato con nosotros, así que muy amable y muchísima suerte. Y un abrazo enorme, muchísimas gracias a todo el equipo que está trabajando aquí atrás. Amigos, en instantes, una mujer de Maldonado, nacida en Maldonado y que preside una lista a la Cámara de Diputados, aspira a ser diputada por el departamento. Betty Morina en instantes, y les reitero que en la última parte de este programa estará un candidato a la presidencia de la República, Identidad Soberana, el doctor Gustavo Salle, que hoy marca en las encuestas un porcentaje que prácticamente le asegura la Diputación, pero muy posiblemente también el Senado de la República. Ya venimos.